Muy buenos, nosotros somos el grupo C y hoy venimos a hablar de la tarjeta madre. La tarjeta madre o motherboard es la placa de circuito donde van ensamblados todos los componentes de un ordenador, lo cual le permite una interacción entre sí de estos elementos, lo cual les permite interactuar entre sí para un funcionamiento óptimo del mismo. La motherboard está compuesta por diversos puertos, entradas y cada modelo es distinto y ofrece características distintas y requiere componentes distintos. Comenzando por los circuitos integrados, los cuales simplifican el proceso de las funciones eléctricas. Los conectores de cable LAN les permiten las redes de conexión de área local o internet, como todos conocen. Los puertos de audio, entrada y salida de tipo jack son para los parlantes y micrófonos. Los puertos paralelos, serial o VGA están diseñados para conectarse a otros periféricos como otros ordenadores, mouse o teclado y pantalla, así como los puertos USB es un puerto general de gran variedad de dispositivos. Los puertos de mouse o teclado, también conocidos como PS2, estos ya son obsoletos a día de hoy. Los puertos PCI son puertos los cuales permiten una expansión de las características de un ordenador. Los puentes norte y sur se encargan de la comunicación de la placa base. El puente norte se encarga de la comunicación del procesador y los puertos PCI Express y la memoria. El puente sur se encarga de los dispositivos de entrada y salida y de otras funciones de la tarjeta madre de baja velocidad. La batería de reloj guarda la información de la configuración de los BIOS y mide el tiempo en un estado de bajo consumo. Las ranuras SATA son un bus de datos de disco duro o de estado sólido. Las ranuras de cable IDE son puertos de transferencia de datos que solo permite transferencia de datos de maestro a puertos clave. El zócalo de memoria RAM, estos van dependiendo de los DDR, se debe de poner la memoria correspondiente. El cooler es el encargado de enfriar el procesador. El procesador es el cerebro del ordenador, donde todos los procesos son ejecutados. El conector de alimentación y el pin de alimentación son puertos que proporcionan energía a dispositivos y que se conectan a estos. La conexión de la placa base son variadas. Aquí se muestra una ranura de tipo PCI de 1 y 16 carriles express. Los sockets DIMM DDR son donde van las memorias RAM y el socket es donde va el procesador. Se mostrarán los puertos los cuales están diseñados para la transferencia de datos. Existen puertos donde tenemos los puertos USB de tipo 2.0, 3.0 y .1. Los puertos SATA tipo 3 es una versión de alta velocidad de transferencia de datos. Los puertos M2 están diseñados para la instalación de discos de estado sólido. Los puertos TPM son puertos de transferencia de datos de claves de tipo criptografía. Y por último tenemos los puertos U2. Ofrece una conexión de discos duros externos de estado sólido. Así también están los puertos de energía que dan poder a los componentes que estén conectados a ellos. Los puertos EPS alimentan a los componentes que están conectados al PCI y también están los EPS de 8 más 4 pines. También se muestran los puertos FAN, los cuales son las conexiones al sistema de refrigeración del ordenador. El panel de arranque es el que sostiene el botón de encendido. Los puertos ATX de 24 pines es el cable de la alimentación de la placa base. El SATA 3 es la alimentación de los discos duros. Así como existen diferentes tipos de motherboard, también existen diferentes fabricantes. Un ejemplo de esto son las Intel, las motherboard de Aorus, también están las de Asus, las motherboard o placa base de AMD, las de MSI y de Aorus. También están las de ASRock. Bueno, mi nombre es Andrea Rodríguez y yo voy a hablar de las características más importantes que condiciona una motherboard o muy conocida como tarjeta madre. La memoria RAM, eh, la memoria RAM, la cantidad, la tipología y la velocidad de la memoria RAM van a depender de los slots disponibles de la placa base, así como de las limitaciones que la tarjeta permite. La tipología quiere decir los tipos y los slots
las ranuras, que también son conocidas como ranuras. Una memoria RAM es en la que nos almacena información de manera temporal. También está lo que es el tamaño de la placa. Dice que la capacidad del hardware instalado está directamente relacionada con el tamaño de la placa base, así como obviamente también el espacio disponible. Es también identificado como factor de forma y depende de la tipología de la placa. Como les mencioné antes, la tipología son los tipos de placa en este caso. Eh, También están los puertos USB. Los puertos USB son los que nos mandan corrientes eléctricas a los dispositivos. Aquí dice que la placa base delimita, entre otros aspectos, la cantidad de puertos USB que puede tener el equipo, así como también la tipología a lo que corresponde. El socket de la CPU. Un socket es un soporte instalado que permite conectar y fijar el CPU, que el CPU también se conoce como procesador. Aquí dice que este elemento es clave, en él se conectan componentes tan importantes como la CPU y arquitecturas compatibles. Siguiente sigue las unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento son las que nos ayudan a recuperar los datos con los datos con soportes físicos como discos duros, memoria flash, DVDs, entre otros. Aquí dice que la placa base delimita la cantidad de unidades de almacenamiento, así como la velocidad a la que se puede trabajar. La conectividad de otros componentes. De la placa base depende de la conectividad de la red, es la que nos permite comunicarnos entre sí, comunicar los aparatos entre sí. La BIOS o incluso el sonido, entre otros componentes. Los tipos de fuentes de poder. La fuente de poder es la que nos otorga la electricidad a los ordenadores. Entre ellos está la fuente de poder genérica. Esta utiliza cables más finos de lo necesario, usualmente PAWG, y el mínimo requerido para los estándares de hoy es 18 AWG. También está la fuente de poder convencional, que es la que por lo general se instala en las computadoras. La fuente de poder semimodular. Estas son de encendido mecánico. Aquí dice que este tipo de fuentes de poder tienden a marcar una diferencia en el poder y quitar diversos cables de alimentación en su salida y por lo general una mejor eficiencia en comparaciones a otras. También están las fuentes de poder modular. Estas son básicamente lo mismo de la modular, de la semimodular. La única diferencia es que estas tienen se les puede poner los cables que realmente se necesitan y tienen una refrigeración, la caja tiene una mejor refrigeración y hace que fluya de una manera más eficaz. También están las fuentes de poder. Estas fuentes tienen una mejor refrigeración, dada que el procesador está en paralelo con la memoria RAM. Dice aquí que permite el encendido también y el apagado automático de modo seguro de una computadora, evitando así existan cortocircuitos que dañen el equipo de manera irreparable. Los componentes son la ventiladora. La ventiladora es la que expulsa el aire del interior. También está el interruptor de seguridad, que es el que permite el encendido o apagado automático. El conector de alimentación, el selector de voltaje, el conector SATA, que sería este, el conector de 4 terminales, que sería este, el conector ATA, que sería este, y el conector de 4 terminales ID y el conector de 4 terminales FD, que este es el que alimenta la disquera. Por último tenemos las fuentes de poder AT. Dice que estas fuentes también tienen el encendido apagado, el encendido mecánico, perdón, y se colocan en la parte interior del gabinete del computador. Y su función principal se basa en la de recibir la corriente alterna que pasa a través del cableado eléctrico y la convierte en una corriente
directa. De esta manera alimenta a todos los componentes de la computadora de una forma homogénea y se sobrecarga ninguno de ellos, sin sobrecarga ninguno de ellos. Estas también cuentan con conectores de tres terminales. Bueno, los dejo con mi compañero que les va a hablar de las tablas que muestran las características de las fuentes de poder. En esta tabla se muestran las características de la fuente de poder. Su tensión nominal es de 24 voltios de corriente continua. El intervalo de tensión de la fuente de alimentación es de 20,4 a 28,8 voltios de corriente continua. Su tiempo de interrupción de la alimentación es de 3 milisegundos. Corriente de interrupción máxima es de 40 amperios. El consumo máximo de alimentación es de 82 watts, incluidos 25 watts para el módulo de ampliación TM3 y 45 watts máximo para el módulo de ampliación TMS. El aislamiento. No hay aislamiento entre la fuente de alimentación de corriente continua y la lógica interna, pero sí hay entre la fuente de alimentación de corriente continua y la conexión a tierra, que es de 780 voltios de corriente continua. Y sí cuenta con protección contra polaridad inversa. La protección contra polaridad inversa es cuando la pinza del electrodo se conecta al terminal positivo, mientras que la de la masa se conecta al negativo. Las características generales de la fuente AT y la fuente ATX. La AT tiene dos conectores de alimentación que son de 6 pines cada uno. Se prende por una tecla, no es automática como la ATX. El contacto con una llave es de forma permanente. No tiene conector para alimentar PCI Express. No trae conector 200 voltios de corriente alterna hembra. En cambio, la fuente ATX es lo contrario. Se apaga automáticamente cuando se apaga la computadora. Traen un conector específico para el microprocesador. Sí tiene conector para alimentar PCI Express y sí trae conector 220, corriente alterna hembra. Este es un pequeño concepto que muestra sobre lo que es un bus, pero siendo más específico, en arquitectura de computadores, el bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores. Además de circuitos integrados, existen dos tipos de transferencia en los buses. El de serie, que es el bus solamente es capaz de transferir datos de bit a bit, y el paralelo, que el bus permite transferir varios bits simultáneamente, por ejemplo, los 8 bits. En esta siguiente imagen podemos observar las partes del cable bus. Los bus de datos son un sistema que se encargan de transferir datos entre componentes de una computadora o red de computadoras. Estos transportan la información entre dispositivos de hardware como teclado, mouse y también en dispositivos de almacenamiento como el disco duro o memorias móviles. Aquí podemos observar el bus de datos IDE, bus de datos SATA y bus de datos SCSI. Los bus de direcciones son unidireccional y es independiente del bus de datos, ya que estos se encargan propiamente de establecer la dirección de memoria que tomarán los datos al entrar o al salir. Estos indican el dispositivo con el que se quiere establecer comunicación, así como lo podemos observar aquí en el diagrama de bus de datos de direcciones. El bus de control. Este es un tipo de bus que se encarga de la conducción de señales y comandos desde el computador. Otra función muy importante de este tipo de bus es regresar el estado en el que se encuentran los dispositivos. Las características de estos tipos de bus es que la cantidad de información que se transmite es de forma simultánea. También un cable plano de 32 hilos permite que la transmisión de 32 bits sea en paralelo. Otra característica es que el término ancho se utiliza para designar el número de bits en que un bus puede transmitir simultáneamente.
Esto ha sido todo de parte de nosotros del Grupo C. Muchas gracias por su atención.